Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Tema 1. Introducción a la investigación de operaciones. Introducción. Desde el advenimiento de la revolución industrial, el mundo ha sido testigo de un crecimiento importante del tamaño y la complejidad de las organizaciones. Los pequeños talleres artesanales de épocas anteriores se convirtieron en las corporaciones actuales de miles de millones de dólares. Una parte esencial de este cambio revolucionario fue el gran aumento de la división del trabajo y de la separación de las responsabilidades administrativas en estas organizaciones. Los resultados han sido espectaculares. Sin embargo, junto con los beneficios, el aumento del grado de especialización trajo consigo problemas nuevos que aún existen en numerosas organizaciones. Uno de estos es la tendencia de algunos componentes de una organización a convertirse en imperios con autonomía relativa, con sus propias metas y sistemas de valores. De esta manera pierden de vista la forma en que sus actividades y objetivos se acoplan a los de toda la organización. Con frecuencia, lo que es mejor para un componente va en detrimento de otro, de forma que sus acciones pueden caminar hacia objetivos opuestos. Un problema relacionado es que, en la medida que aumentan la complejidad y la especialización, es más difícil asignar los recursos disponibles a las diferentes actividades de la manera más eficaz para la organización como un todo. Este tipo de problemas y la necesidad de encontrar la mejor forma de resolverlos crearon el ambiente propicio para el surgimiento de la investigación de operaciones, a la que también se hace referencia como IO. Bueno, aquí hay un hecho muy importante y es lo siguiente. La revolución industrial marcó un parteaguas para la historia en lo referente a los procesos industriales, ya que es a partir de esta época en que la elaboración de los productos pasa de realizarse de manera manual, utilizando tal vez herramientas muy simples, a pasar a una nueva etapa, a la mecanización y a la masificación de la producción. Bueno, ya empleando para ello máquinas, dispositivos y demás herramientas especializadas. Esto en primera instancia originó beneficios, pero también al mismo tiempo se originaron varios inconvenientes. El principal de ellos, que podemos recalcar en primera instancia, es que las operaciones se hicieron más complejas. Si bien es cierto que anteriormente para obtener un producto, este podía ser realizado, producido, elaborado por una sola persona, desde su concepción incluso hasta llegar al cliente final. Bueno, pero con el surgimiento, con la aparición de esta etapa que acabamos de mencionar, la revolución industrial, esto cambió, originando entonces que las operaciones, que los procesos se complicaran más, requiriendo más personas, más equipo. Entonces, ese aumento en la complejidad y también que llevó de la mano la especialización de las tareas, complicó aún más la ya de por sí difícil tarea de la gestión de las operaciones. Las raíces de la IO pueden encontrarse muchas décadas atrás, cuando se hicieron los primeros intentos por emplear el método científico para administrar una empresa. Sin embargo, el inicio de la actividad llamada investigación de operaciones es atribuible a ciertos servicios militares que se prestaron al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Debido a los esfuerzos bélicos, existía la urgente necesidad de asignar recursos escasos a las distintas maniobras militares y a las actividades que componían cada operación de la manera más eficaz. Por ello, las administraciones militares estadounidense y británica llamaron a un gran número de científicos para que aplicaran el método científico a este y a otros problemas estratégicos y tácticos. En realidad,
les solicitaron que hicieran investigación sobre operaciones militares. Estos grupos de científicos fueron los primeros equipos de IO. Debido al desarrollo de métodos eficaces para utilizar la nueva herramienta que representaba el radar, los científicos contribuyeron al triunfo en la guerra aérea que libró Gran Bretaña. Sus investigaciones para mejorar el manejo de las operaciones antisubmarinas y de protección también tuvieron un papel importante en la victoria de la campaña del Atlántico Norte. Esfuerzos similares fueron de gran ayuda en la campaña del Pacífico. Al terminar la guerra, el éxito de la IO en las actividades bélicas generó gran interés debido a las posibilidades de aplicarla en un ámbito distinto al militar. Una vez que la explosión industrial posterior a la guerra siguió su curso, los problemas provocados por el aumento de la complejidad y la especialización de las organizaciones pasaron de nuevo al primer plano. Entonces comenzó a ser evidente para un gran número de personas, entre ellas los consultores industriales que habían trabajado con o para los equipos de IO durante la guerra, que estos problemas eran en esencia los mismos que los que debían enfrentar los militares, pero en un contexto diferente. Al inicio de la década de los años 50, estos visionarios introdujeron el uso de la investigación de operaciones en una serie de organizaciones industriales, de negocios y del gobierno. Bueno, aquí ya observamos en esta etapa que es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando la investigación de operaciones como ciencia, como disciplina, tiene su origen formal. Posteriormente, debido al gran éxito que tuvo para los aliados en la guerra, estas técnicas trataron de trasladarse, de replicarse en la industria. Desde entonces, se ha desarrollado con rapidez. Es posible identificar por lo menos otros dos factores que tuvieron gran importancia en el desarrollo de la IO durante este periodo. Uno es el progreso sustancial que se logró en el mejoramiento de las técnicas disponibles. Después de la guerra, muchos de los científicos que habían participado en equipos de IO o que tenían información sobre este trabajo, estaban motivados para realizar investigación relevante en el campo, de lo cual resultaron avances importantes. Un ejemplo sobresaliente es el método Simplex para resolver problemas de programación lineal, desarrollado en 1947 por George Dantzig. Muchas de las herramientas características de la IO, como programación lineal, programación dinámica, teoría de colas y teoría de inventarios habían sido desarrolladas casi por completo antes del término de la década de los años 50. Bueno, aquí también tenemos un aspecto muy importante y es que a pesar de que las técnicas, las metodologías, los algoritmos que la investigación de operaciones actualmente maneja ya se habían establecido desde la década de los años 50 del siglo pasado, siguen vigentes. Esto es realmente relevante, pero ¿por qué siguen vigentes? Vamos a escucharlo a continuación. Segundo factor que dio gran impulso al desarrollo de este campo fue la revolución de las computadoras. El manejo eficaz de los complejos problemas inherentes a la IO casi siempre requiere un gran número de cálculos. Realizarlos de forma manual puede resultar casi imposible, por lo cual el desarrollo de la computadora electrónica digital, con su capacidad para hacer cálculos aritméticos, miles o tal vez millones de veces más rápido que los seres humanos, fue una gran ayuda para esta disciplina. Otro avance tuvo lugar en la década de los años 80, con el desarrollo de computadoras personales cada vez más rápidas y de buenos paquetes de software para resolver problemas de IO. De esta forma, las técnicas más complejas estuvieron al alcance de un gran número de personas, y este progreso se aceleró aún más en la década de 1990 y al inicio del siglo XXI. Hoy en día, millones de individuos tienen acceso a estos paquetes y en forma cotidiana se utiliza toda una gama de computadoras, desde las grandes hasta las portátiles, para resolver problemas de investigación de operaciones, algunos de ellos muy complejos. Bueno, entonces vemos cómo el desarrollo de la tecnología y en específico de las herramientas computacionales han ayudado a que la investigación de operaciones esté vigente en la actualidad.
Pero no solamente por eso o debido a esas razones que la investigación de operaciones se mantiene en vigencia e incluso en auge en muchas ramas de la industria y de los negocios. Y es que, como su nombre lo indica, estamos hablando de dos palabras: investigación y operaciones. Entonces, investigación involucra el desarrollo y el seguimiento de los pasos del método científico. Ahorita más adelante vamos a ahondar en ello, pero sí es muy importante tener eso bien presente, que la investigación de operaciones debe de ser vista como una ciencia. ¿Qué cosa es una ciencia? ¿O qué entendemos como ciencia? Pues es un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento, y que buscan la explicación de un fenómeno o de una cierta situación. En este primer tema veremos la terminología básica de la I/O, que comprende el modelado matemático, soluciones factibles, optimización y cálculos iterativos. Hace hincapié en que la definición correcta del problema es la fase más importante y más difícil de practicar la I/O. También se recalca que, si bien el modelado matemático es la piedra angular de la I/O, en la decisión final se deben tomar en cuenta factores incuantificables, como el comportamiento humano. Por ejemplo, naturaleza de la investigación de operaciones. Como su nombre lo indica, el objetivo de esta disciplina implica investigar sobre las operaciones. En consecuencia, esta disciplina se aplica a la problemática relacionada con la conducción y la coordinación de actividades en una organización. La I/O ha sido aplicada de manera extensa en áreas tan diversas como manufactura, transporte, construcción, telecomunicaciones, planeación financiera, cuidado de la salud, Fuerzas Armadas y servicios públicos, por nombrar solo unas cuantas. Así, la gama de aplicaciones es inusualmente amplia. La I/O incluye el término investigación en el nombre porque utiliza un enfoque similar al que se aplica en las áreas científicas establecidas. El método científico se utiliza para explorar los diversos problemas que deben ser enfrentados, pero en ocasiones se usa el término Management Science o ciencia de la administración como sinónimo de investigación de operaciones. El proceso comienza por la observación cuidadosa y la formulación del problema, lo cual incluye la recolección de los datos pertinentes. El siguiente paso es la construcción de un modelo científico, generalmente matemático, con el cual se intenta abstraer la esencia del problema real. En esta etapa se propone la hipótesis de que el modelo será una representación tan precisa de las características esenciales de la situación, que permitirá que las soluciones que se obtengan sean válidas también para el problema real. Después se llevan a cabo los experimentos adecuados para probar esta hipótesis, para modificarla si es necesario y para verificarla en determinado momento, paso que se conoce como validación del modelo. En cierto sentido, la I/O involucra la investigación científica creativa de las propiedades fundamentales de las operaciones. Sin embargo, es más que esto. La I/O se ocupa también de la administración práctica de la organización. Por lo tanto, para tener éxito, también debe proporcionar conclusiones claras que el tomador de decisiones pueda usar cuando sea necesario. Bueno, aquí tenemos involucrado un concepto muy importante, y es el modelado matemático. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un modelo? Bueno, un modelo lo podemos establecer como una representación, una simulación de una determinada realidad. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Nosotros, mediante la investigación de operaciones, lo que tenemos, o uno de los objetivos que se tiene, es el siguiente: nosotros tenemos una determinada realidad que sucede en un ámbito empresarial, industrial, de los negocios, etcétera.
y que dentro de esa realidad existe alguna situación que nosotros queremos mejorar, nosotros queremos a lo mejor implementar, o que a lo mejor queremos desarrollar, ¿no? Entonces esas mejoras, esas ideas que nosotros tengamos sobre esa realidad, pues no las aplicamos directamente a la realidad, sino que para ello utilizamos lo que denominamos un modelo. ¿Y qué es ese modelo? Pues es algo que intenta parecerse lo más cercano a la realidad, para que a partir de ahí podamos establecer ciertas conclusiones o establecer ciertas observaciones, ciertas experimentaciones, para al final entonces sí aplicar lo que hayamos obtenido a través del modelo en la realidad. Claro está que también, para que ese modelo represente lo más cercano posible esa realidad, pues debe de involucrar una gran cantidad de variables. Pero al involucrar también una gran cantidad de variables, las operaciones, las actividades, las diferentes ideas que tengamos para aplicar en ese modelo se van a complicar aún más. Entonces aquí entra una característica muy importante, y es que debemos de elegir aquellas variables que realmente sean importantes o que representen de manera significativa esa realidad. Otra característica de la investigación de operaciones es su amplio punto de vista. La IO adopta una visión organizacional. Desde esta perspectiva intenta resolver los conflictos de intereses entre los componentes de la organización de forma que el resultado sea el mejor para esta en su conjunto. Ello no significa que el estudio de cada problema deba considerar en forma explícita todos los aspectos de la organización, sino que los objetivos que se persiguen deben ser congruentes con los objetivos globales. Una característica adicional de la investigación de operaciones es que intenta encontrar una mejor solución, llamada solución óptima para el problema en cuestión. Se dice una mejor solución y no la mejor solución, porque es posible que existan muchas soluciones que puedan considerarse como las mejores. En lugar de conformarse con mejorar el estado de las cosas, la meta es identificar el mejor curso de acción posible, aun cuando debe interpretarse con todo cuidado en términos de las necesidades reales de la administración. Esta búsqueda del mejor camino es un aspecto importante de la IO. Bueno, aquí hay algo realmente importante, y es que, como acabamos de escuchar, la investigación de operaciones busca el mejor camino. ¿El mejor camino para qué? Pues para resolver una cierta situación, un cierto problema que se tenga. Pero la elección de ese camino, la elección o la decisión que vayamos a tomar, pues va a depender de los recursos que tengamos disponibles. Entonces vamos a pensar, a ver si se entiende con este ejemplo, vamos a pensar en la situación de un equipo de fútbol. Para un equipo de fútbol el objetivo debería de ser pues ganar todos los partidos, ¿no? Ganar todos los partidos, a lo mejor teniendo una diferencia de al menos 3 goles respecto a su rival. Vamos a pensar que esa sería la mejor solución posible, ¿no? O una de tantas mejores soluciones posibles. Pero a lo mejor para ese equipo de fútbol, o en ese equipo de fútbol, en este equipo de fútbol no tenemos los jugadores con la calidad necesaria, y debido a eso pues nos es difícil ganar los partidos, ¿no? Con esa diferencia de 3 goles que nosotros de cierta manera requerimos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí ya tenemos una limitante. Y en los sistemas, en la realidad,
siempre es así, siempre hay limitantes. Entonces esas limitantes restringen de cierta forma la consecución de los objetivos. Entonces por eso hablamos de soluciones óptimas. Entonces una solución óptima, como también lo acabamos de escuchar, es un intento de una mejor solución. Pero ese intento de la mejor solución está restringida por los recursos disponibles que en este caso la empresa, el negocio o la situación dispone o disponga. Las características conducen de manera casi natural a otra. Es evidente que no puede esperarse que un solo individuo sea experto en los múltiples aspectos del trabajo de investigación de operaciones o de los problemas que se estudian, sino que se requiere un grupo de individuos con diversos antecedentes y aptitudes. Cuando se decide emprender un estudio de I/O completo de un problema nuevo, es necesario emplear el enfoque de equipo. Este grupo de expertos debe incluir individuos con antecedentes sólidos en matemáticas, estadística y teoría de probabilidades, al igual en economía, administración de empresas, ciencias de la computación, ingeniería, ciencias físicas, ciencias del comportamiento y, por supuesto, en las técnicas especiales de I/O. El equipo también necesita experiencia y aptitudes necesarias para considerar de manera adecuada todas las ramificaciones del problema dentro de la organización. Bueno, como también acabamos de escuchar, para desarrollar un proyecto de investigación de operaciones se requiere de un equipo interdisciplinario que tenga mucha experiencia y mucho conocimiento en el proceso en el que intenten desarrollar algún proyecto de investigación de operaciones. Pero ¿por qué tiene que ser así? Pues precisamente porque este grupo de personas van a desarrollar un modelo, y como vimos hace rato, ese modelo debe de intentar representar de la mejor manera una realidad. ¿Cómo va a ser esa mejor manera de representar la realidad a partir de un modelo? Pues incluyendo aquellas variables que realmente sean importantes y descartando aquellas que no sean del todo significativas para el modelo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues con un equipo que conozca primero del proceso en cuestión y también que tenga conocimientos en matemáticas, en estadística, en probabilidad, en ciencias, en ingeniería y también, por supuesto, en las técnicas especializadas de la investigación de operaciones. Modelos de investigación de operaciones. Imagine que tiene un compromiso de negocios que requiere 5 semanas de traslado continuo entre Toluca, T, y Veracruz, V. Sale de Toluca los lunes y regresa los miércoles. Un boleto regular de viaje redondo cuesta $400, pero se ofrece 20% de descuento si el viaje redondo comprende un fin de semana. Un boleto sencillo en cualquier dirección cuesta 75% del precio regular. Como debe comprar los boletos para reducir el costo del traslado durante las 5 semanas, podemos considerar la situación como un problema de toma de decisiones, cuya solución requiere responder 3 preguntas. 1. ¿Cuáles son las alternativas de decisión? 2. ¿Conforme a qué restricciones se toma la decisión? 3. ¿Cuál es el criterio objetivo apropiado para evaluar las alternativas? Bueno, aquí en esta situación hipotética tenemos al final una tenemos que decidir si vamos a comprar un viaje redondo, que aquí nos está diciendo que cuesta 400, o un boleto sencillo que cuesta el 75% del precio regular. Bueno, aquí es muy claro el que la elección va a depender de aquella que nos otorgue un menor costo.
Entonces nosotros tenemos que trasladarnos durante 5 semanas de Toluca a Veracruz. Un viaje en boleto redondo nos cuesta 400. Dice aquí que se ofrece 20% de descuento si el viaje redondo comprende un fin de semana y un boleto sencillo, es decir, solamente de ida, cuesta el 75% del precio regular. Entonces la incógnita aquí es cómo debemos de comprar los boletos para reducir el costo de traslado durante las 5 semanas. Esta es una situación típica que se puede resolver siguiendo las metodologías y procedimientos de la investigación de operaciones. Entonces vamos a seguir escuchando el audio para establecer cómo pudiéramos de cierta forma visualizar una posible solución para esta situación. Se consideran 3 alternativas razonables. 1. Comprar 5 boletos normales TVT para salir el lunes y regresar el miércoles de la misma semana. 2. Comprar un boleto TV, 4 VTV que abarquen fines de semana, y 1 VT. 3. Comprar un boleto TVT para el lunes de la primera semana y el miércoles de la última semana, y 4 VTV para los viajes restantes. Bueno, todas estas posibles alternativas simplemente están basadas en suposiciones, es decir, no hay ningún análisis, no hay acaso alguna comparación entre una u otra alternativa que nos diga cuál pudiera ser la mejor. Todos los boletos en esta alternativa cubren por lo menos un fin de semana. La restricción en estas opciones es que pueda salir de Toluca el lunes y regresar el miércoles de la misma semana. Un criterio objetivo obvio para evaluar la alternativa propuesta es el precio de los boletos. La alternativa que dé el costo mínimo será la mejor. Específicamente, tenemos la alternativa 3 es la mejor porque es la más económica, aunque el ejemplo anterior ilustra los 3 componentes principales de un modelo de I/O, los cuales son alternativas, criterio objetivo y restricciones. Las situaciones difieren por los detalles de la construcción de cada componente y la solución del modelo resultante. Para ilustrar este punto, considere la formación de un rectángulo de área máxima con un trozo de alambre de L pulgadas de longitud. ¿Cuál será el mejor ancho y altura del rectángulo? Bueno, aquí también es importante hacer una pausa. Entonces, los 3 principales componentes en un modelo de investigación de operaciones, como lo acabamos de escuchar, son las alternativas, un criterio objetivo y las restricciones. Entonces las voy a colocar aquí porque, como les menciono, es importante tener presente eso. Tenemos alternativas, tenemos que llegar a un cierto objetivo o al menos intentarlo. Y también lo que hablábamos hace rato también, la consecución de ese objetivo va a estar limitado por ciertas restricciones. Entonces, finalmente, después de establecer un modelo, vamos a tener que tomar una decisión. Si es que nos conviene o no, a lo mejor implementar los resultados que se obtengan de dicho modelo, o si bien vemos que no es factible el llevar a la práctica
lo que nos está dando como resultado el modelo. En contraste con el ejemplo de los boletos, el número de alternativas en este ejemplo no es finito, es decir, el ancho y la altura del rectángulo pueden asumir una cantidad infinita de valores porque son variables continuas. Para formalizar esta observación, las alternativas del problema se identifican definiendo el ancho y la altura como variables algebraicas. W, ancho del rectángulo en pulgadas. H, altura del rectángulo en pulgadas. Con base en estas definiciones, las restricciones de la situación pueden expresarse verbalmente como 1. Ancho del rectángulo más altura del rectángulo igual la mitad de la longitud del alambre. 2. El ancho y la altura no pueden ser negativos. Estas restricciones se traducen de manera algebraica como sigue. Ahora el único componente restante es el objetivo del problema, es decir, maximizar el área del rectángulo. Si Z se define como el área del rectángulo, el modelo completo es, utilizando cálculo diferencial. La mejor solución de este modelo es W igual H igual 1/4, la cual requiere la construcción de una forma cuadrada. Con los datos de los dos ejemplos anteriores, el modelo general de IO se organiza en el siguiente formato general. Una solución del... Bueno, ¿cuál es ese formato de solución general? Ya de cierta forma lo acabamos de ver, pero vamos a retomarlo aquí nuevamente. Bueno, ya mencionamos hace rato que un modelo debe de tener varias alternativas, debe también tener un objetivo que debe de estar supeditado a ciertas restricciones. Pero ¿cómo vamos a establecer de forma matemática o cómo vamos a expresar y a organizar ese modelo matemático? Pues de la siguiente manera. Bueno, vamos a tener aquí algo que vamos a denominar función objetivo. Y bueno, aquí es importante recalcar que nos estamos refiriendo aquí a una de las técnicas más importantes de la investigación de operaciones, que es la programación lineal. Y bueno, que la forma en que se definen los modelos siguiendo esta metodología de la programación lineal, que no debemos también de confundir con programación referida a términos computacionales, sino aquí la palabra programación tiene otra connotación. Entonces, si hablamos de programación lineal, un modelo debería de tener la siguiente estructura. Debería tener una función objetivo, que esta ya estará asociada a maximizar o minimizar una cierta característica. O maximizar o minimizar una cierta característica. Bueno, que nosotros generalmente esa función objetivo la vamos a representar con la letra, con la variable z. Entonces, esa función objetivo va a estar representada mediante una ecuación, en este caso una ecuación lineal, la cual se va a maximizar o minimizar de acuerdo a lo que se requiera para esa determinada situación. Bueno, también vamos a tener restricciones
que también vamos a expresar mediante ecuaciones, en este caso lineales. Y que nos van a estar, como su nombre lo indica, restringiendo o limitando la consecución de esa función objetivo. Vamos a tener también una restricción que siempre debe de estar presente, que denominamos restricción de no negatividad. Y precisamente esa restricción de no negatividad nos estará representando que todas las variables del modelo sean positivas. ¿Eso con qué fin? Pues con el fin de darle una interpretación adecuada y apegada a la realidad a dichas variables. Bueno, también aquí ya más adelante, cuando entremos de lleno a programación lineal, van a entender seguramente mejor estos conceptos. Bueno, entonces básicamente así queda la estructura de un modelo matemático siguiendo la metodología de la programación lineal. Una solución del modelo es factible si satisface todas las restricciones, es óptima si, además de ser factible, produce el mejor valor, máximo o mínimo, de la función objetivo. En el ejemplo de los boletos, el problema considera 3 alternativas factibles, y la tercera es la que produce la solución óptima. En el problema del rectángulo, una alternativa factible debe satisfacer la condición W más H igual 1/2, donde W y H son variables no negativas. Esta definición conduce a una infinidad de soluciones factibles y, a diferencia del problema de los boletos, el cual utiliza una sencilla comparación de precios, la solución óptima se determina aplicando cálculo diferencial. Aunque los modelos de I/O están diseñados para optimizar un criterio objetivo específico sujeto a un conjunto de restricciones, la calidad de la solución resultante depende de la exactitud con que el modelo representa el sistema real. Considere, por ejemplo, el modelo de los boletos. Si no se identifican todas las alternativas dominantes para comprar los boletos, entonces la solución resultante es óptima solo en relación con las opciones representadas en el modelo. Específicamente, si se omite la alternativa 3 en el modelo, entonces la solución óptima requeriría que se compraran los boletos en $1,880, la cual es una solución subóptima. La conclusión es que la solución óptima de un modelo es mejor solo para ese modelo. Si el modelo es una representación razonablemente buena del sistema real, entonces su solución también es óptima para la situación real. Entonces aquí vamos a regresar al pizarrón que tenemos para recalcar esos dos conceptos, factibilidad y optimilidad. Entonces hablamos de un modelo factible cuando para este se satisfacen todas las restricciones. Vamos aquí a hablar de un modelo factible. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que lo que obtengamos como resultado de dicho modelo pues se pueda también aplicar a la realidad. Si un modelo no es factible, entonces sus resultados no van a ser aplicables a la realidad. Bueno, y por otra parte, hablamos también aquí de una solución óptima. ¿Y a qué nos referimos con una solución óptima? Pues a la solución que obtenemos del modelo, pero hay que recordar que ese modelo está definido en base a ciertas restricciones. Entonces esa solución óptima se supone que es la mejor
para este modelo, pero considerando o tomando en cuenta esas restricciones. Entonces también, si el modelo no se estableció tomando en consideración aquellas variables significativas, el modelo no va a representar fielmente a la realidad, y entonces tampoco esa solución, que para el modelo sí es óptima, es decir, es la mejor solución, pero para el modelo, a la hora de aplicarla a la realidad, pues no va a servir de nada. Entonces de ahí la importancia de que al desarrollar el modelo lo hagamos de una manera adecuada. ¿Y cómo establecemos un modelo de forma adecuada? Pues ya lo mencionamos hace rato, teniendo personas con experiencia en el proceso, con conocimientos en matemáticas, en estadística, en cálculo, en ciencias, pero también, sobre todo, y aquí es algo que no había mencionado, es que los datos que tengamos, o los datos que recabemos para la construcción de ese modelo, realmente sean confiables. Entonces su solución también es óptima para la situación real. Solución del modelo de IO. En la investigación de operaciones no se cuenta con una técnica general única para resolver todos los modelos que puedan surgir en la práctica. En su lugar, el tipo y complejidad del modelo matemático determina la naturaleza del método de solución. Por ejemplo, la solución del problema de los boletos requiere una clasificación simple de las alternativas, basada en el precio de la compra total, mientras que la solución del problema del rectángulo utiliza cálculo diferencial para determinar el área máxima. La técnica de IO más importante es la programación lineal. Está diseñada para modelos con funciones objetivo y restricciones lineales. Otras técnicas incluyen la programación entera, en la cual las variables asumen valores enteros; la programación dinámica, en la cual el modelo original puede descomponerse en subproblemas más pequeños y manejables; la programación de red, en la cual el problema puede modelarse como una red; y la programación no lineal, en la cual las funciones del modelo son no lineales. Estas son solo algunas de las muchas herramientas de IO con que se cuenta. Una peculiaridad de la mayoría de las técnicas de IO es que por lo general las soluciones no se obtienen en formas cerradas, como si fueran fórmulas, sino que más bien se determinan mediante algoritmos. Un algoritmo proporciona reglas fijas de cálculo que se aplican en forma repetitiva al problema, y cada repetición, llamada iteración, acerca la solución a lo óptimo. Como los cálculos asociados con cada iteración suelen ser tediosos y voluminosos, es recomendable que estos algoritmos se ejecuten con la computadora. Algunos modelos matemáticos pueden ser tan complejos que es imposible resolverlos con cualquiera de los algoritmos de optimización disponibles. En esos casos quizás sea necesario abandonar la búsqueda de la solución óptima y simplemente buscar una buena solución aplicando la heurística y la metaheurística, o bien reglas empíricas. Bueno, entonces ya habíamos hablado en el pizarrón anterior sobre la programación lineal. También existen otras metodologías, otras técnicas que la investigación de operaciones adopta. Ya se mencionaron hace un momento. Tenemos, por ejemplo, la programación dinámica. Tenemos también la programación entera. La teoría de colas. La programación de redes. También existe la programación no lineal. Y bueno, además de estas existen otras
otras muchas más, pero podríamos decir que estas son las más representativas de la investigación de operaciones. Bueno, todas estas técnicas, o al menos la gran mayoría de ellas, para encontrar esa solución óptima, se requiere de la repetición constante. A veces, bueno, en lugar de constante vamos a llamarle mejor dicho, de repetir muchas veces un mismo proceso para precisamente llegar a esa solución óptima. Entonces la búsqueda de esa solución óptima se hace mediante algoritmos. Esos algoritmos nos llevan a repetir una cierta metodología varias veces, lo cual es, si buscáramos encontrar esa solución factible de manera manual, pues sería bastante tedioso. Es aquí entonces donde entran en juego las computadoras, y es precisamente a través de ellas que esa repetición de procesos, esa repetición de algoritmos, que nosotros aquí también llamamos iteraciones, se hace de cierta manera más sencillo, puesto que estos dispositivos, debido a su gran capacidad de cálculo, pueden hacer que a lo mejor un proceso que a mano nos llegara a tomar varias horas, con una computadora pues podemos obtenerlo en fracciones de segundo incluso. También aquí es importante mencionar otra cuestión, y viene también de la mano con lo siguiente: es que no siempre una solución se debe de buscar a través, o intentarse buscar a través de técnicas como las que vamos a ver en este curso, a través de la investigación de operaciones. Hay que tener también cierto tacto a la hora de establecer, o de intentar establecer un modelo de una cierta situación, ya que a veces pudiera resultar, como se dice vulgarmente, más caro el caldo que las albóndigas. Entonces a lo mejor hay ciertas situaciones en las que a través de la experiencia, a través de a lo mejor de otras metodologías, se pudiera encontrar esa mejor solución. El arte del modelado. Los modelos desarrollados en el ejemplo del rectángulo y de los boletos son representaciones exactas de situaciones reales. Esto es raro en la I/O, ya que la mayoría de las aplicaciones suelen implicar diversos grados de aproximación. La figura 1 ilustra los niveles de abstracción que caracterizan el desarrollo de un modelo de I/O. Abstraemos de la situación real el mundo real supuesto al concentrarnos en las variables dominantes que controlan el comportamiento del sistema real. El modelo expresa de una manera razonable las funciones matemáticas que representan el comportamiento del mundo real supuesto. Para ilustrar los niveles de abstracción en el modelado, considere la empresa Cubasa, donde se producen varios recipientes de plástico. Cuando se emite una orden de producción al departamento de producción, las materias primas necesarias se toman de las existencias de la compañía o se adquieren con proveedores externos. Una vez que se completa un lote de producción, el departamento de ventas se encarga de distribuir el producto a los clientes. Una pregunta lógica al analizar la situación de Cubasa es la determinación del tamaño de un lote de producción. ¿Cómo puede un modelo representar esta situación? Al examinar todo el sistema se ve que algunas variables pueden incidir directamente en el nivel de producción, incluida la siguiente lista parcial, clasificada por departamentos. 1. Departamento de producción. Capacidad de producción expresada en función de las horas de mano de obra y máquina disponibles. Inventario en proceso y normas de control de calidad. 2. Departamento de materiales. Existencias disponibles de materias primas. Programas de entrega de proveedores externos y limitaciones de almacenamiento. 3. Departamento de ventas. Pronóstico de ventas.
capacidad de las instalaciones de distribución, eficacia de las campañas publicitarias y el efecto de la competencia. Cada una de estas variables afecta el nivel de producción en Cubasa. Sin embargo, es realmente difícil establecer relaciones funcionales explícitas entre ellas y el nivel de producción. Un primer nivel de abstracción requiere definir los límites del mundo real supuesto. Reflexionando un poco, podemos aproximar el sistema real por medio de dos parámetros dominantes. 1. Tasa de producción. 2. Tasa de consumo. La determinación de la tasa de producción implica variables como la capacidad de producción, las normas de control de calidad y la disponibilidad de las materias primas. Los datos de ventas determinan la tasa de consumo. En esencia, la simplificación a partir del mundo real al mundo real supuesto se logra concentrando varios parámetros del mundo real en un único parámetro del mundo real supuesto. Ahora es más fácil abstraer un modelo desde el mundo real supuesto. Con las tasas de producción y consumo se pueden establecer medidas de exceso o escasez de inventario. Entonces el modelo abstraído puede construirse para equilibrar los costos conflictivos de exceso y escasez de inventario, es decir, para minimizar el costo total del inventario. Bueno, entonces aquí recalcamos lo dicho anteriormente. Para establecer un modelo debemos de discernir entre aquellas variables que realmente son importantes para lo que buscamos y descartar aquellas que realmente pues no nos van a servir de nada para lo que buscamos. Entonces nuevamente, ¿cómo logramos eso? Pues primero teniendo un equipo capaz, un equipo con conocimiento, que conozca del proceso, que tenga también conocimientos en diferentes ramas de la ciencia, para que de esta manera el modelo, como lo acabamos de escuchar, logre abstraer de ese mundo real aquellas variables que realmente son importantes para lo que finalmente está hecho el modelo, que es encontrar una solución óptima. Más que solo matemáticas, debido a la naturaleza matemática de los modelos de I/O, tendemos a pensar que un estudio de investigación de operaciones siempre está enraizado en el análisis matemático. Aunque el modelado matemático es fundamental en la I/O, primero se deben explorar métodos más sencillos. En algunos casos se puede obtener una solución de sentido común mediante observaciones sencillas. En realidad, como invariablemente el elemento humano afecta la mayoría de los problemas de decisión, un estudio de la psicología de las personas puede ser clave para resolver el problema. A continuación, se presentan 3 ejemplos que respaldan este argumento. 1. Al atender quejas sobre la lentitud de los elevadores en un gran edificio de oficinas, el equipo de I/O percibió la situación en principio como un problema de línea de espera que podría requerir el uso del análisis matemático o la simulación de colas. Después de estudiar el comportamiento de las personas que se quejaron, el psicólogo del equipo sugirió que se instalaran espejos de cuerpo completo a la entrada de los elevadores. Como por arte de magia, las quejas desaparecieron, ya que las personas se mantenían ocupadas observándose a sí mismas y a las demás mientras esperaban el elevador. 2. En un estudio de los mostradores de documentación en un gran aeropuerto inglés, un equipo de consultores estadounidenses y canadienses utilizó la teoría de colas para investigar y analizar la situación. Una parte de la solución recomendaba utilizar letreros bien colocados que urgieran a los pasajeros cuya salida era en 20 minutos a que avanzaran al inicio de la cola y solicitaran el servicio de inmediato. La solución no tuvo éxito porque los pasajeros, en su mayoría británicos, estaban condicionados a un comportamiento muy estricto en las colas y, por consiguiente, se rehusaban a adelantarse a otros que esperaban en la cola. 3. En una fundidora de acero en India, primero se producen lingotes a partir del mineral de hierro, los cuales se utilizan después en la fabricación de varillas y vigas de acero. El gerente notó una gran demora entre la producción de los lingotes y su transferencia a la siguiente fase de fabricación, donde se elaboraban los productos finales. Idealmente,
Para reducir el costo de recalentamiento, la fabricación debía comenzar en cuanto los lingotes salieran del horno. Al principio el problema se percibió como una situación de equilibrio de la línea de producción, el cual podría resolverse reduciendo la producción de lingotes o incrementando la capacidad del proceso de fabricación. El equipo de IO utilizó tablas sencillas para registrar la producción de los hornos durante los 3 turnos del día. Se descubrió que aun cuando el tercer turno comenzaba a las 11 p.m., la mayoría de los lingotes se producían entre las 2 y las 7 a.m. Una investigación más a fondo reveló que los operadores del turno preferían descansar más al principio del turno y luego compensar durante la madrugada la producción perdida. El problema se resolvió nivelando la producción de los lingotes a lo largo del turno. Bueno, a través de estos ejemplos, entonces, recalcamos lo que habíamos ya mencionado anteriormente, y es que a lo mejor el encontrar una solución para una cierta situación pudiera encontrarse a través, como lo acabamos de escuchar en los anteriores ejemplos, simplemente aplicando el sentido común o, en su defecto, también aplicando la experiencia. Entonces, nuevamente reitero lo dicho, para poder aplicar un modelo y eventualmente llevar ese modelo a las técnicas de la investigación de operaciones, debemos de actuar con mucho cuidado. Primero, debemos de analizar bien la situación para precisamente ver si es factible o no llevar a cabo ese modelo, o si, como en los ejemplos que acabamos de ver, podemos encontrar alguna solución de otra manera. De estos ejemplos se pueden sacar 3 conclusiones. 1. Antes de aventurarse en un complicado modelado matemático, el equipo de IO debe explorar la posibilidad de utilizar ideas agresivas para resolver la situación. La solución del problema de los elevadores con la instalación de espejos se basó en la psicología humana más que en el modelado matemático. También es más sencilla y menos costosa que cualquier recomendación que un modelo matemático pudiera haber producido. Quizás esta sea la razón de que los equipos de investigación de operaciones suelen recurrir a los conocimientos de personas externas que se desempeñan en campos no matemáticos. El psicológico en el caso del problema de los elevadores. Este punto fue aceptado y ejecutado por el primer equipo de IO en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. 2. Las soluciones se originan en las personas y no en la tecnología. Cualquier solución que no tome en cuenta el comportamiento humano probablemente falle. Aun cuando la solución matemática del problema del aeropuerto británico pudo haber sido razonable, el hecho de que el equipo consultor no se percatara de las diferencias culturales entre los Estados Unidos e Inglaterra, los estadounidenses y los canadienses tienden a ser menos formales, dio por resultado una recomendación que no se podría poner en práctica. 3. Un estudio de IO no debe iniciar con el prejuicio de utilizar una herramienta matemática específica antes de que se justifique su uso. Por ejemplo, como la programación lineal es una técnica exitosa, existe la tendencia de utilizarla para modelar cualquier situación. Esa forma de proceder suele conducir a un modelo matemático del todo alejado de la situación real. Por lo tanto, es imperativo que se analicen primero los datos disponibles aplicando las técnicas más simples siempre que sea posible. Por ejemplo, promedios, gráficas e histogramas, para determinar el origen del problema. Una vez que se define el problema, puede decidirse cuál será la herramienta más apropiada para la solución. En el problema de la fundidora de acero, todo lo que se necesitaba para aclarar la situación de la producción de lingotes era la elaboración de tablas sencillas. Bueno, aquí recalcamos también lo dicho anteriormente. Y también hay que anotar algo que no habíamos mencionado, y es el hecho de que la mayoría de las situaciones involucran al humano, ¿no? Entonces el humano tiende a actuar de manera impredecible. Entonces esa manera impredecible de actuar a lo mejor está influenciada por la cultura, como lo acabamos de ver o de escuchar en los ejemplos anteriores. No se comportan de la misma manera europeos que
que americanos, o no se comportan de una misma manera orientales que occidentales. Entonces el comportamiento humano es una cuestión que siempre debemos de tomar en cuenta, porque de cierta forma ese comportamiento humano es difícil, o resultaría difícil en un determinado momento de modelar. Fases de un estudio de IO. Los estudios de investigación de operaciones se basan en la labor de equipo, donde los analistas de IO y el cliente trabajan codo con codo. Los conocimientos de modelado de los analistas de IO se deben complementar con la experiencia y cooperación del cliente para quien realizan el estudio. Como herramienta de toma de decisiones, la IO es tanto una ciencia como un arte. Es una ciencia por las técnicas matemáticas que incorpora, y un arte porque el éxito de las fases que conducen a la solución del modelo matemático depende en gran medida de la creatividad y experiencia del equipo de IO. William Ay, 1994, manifiesta que una práctica de IO eficaz requiere más que competencia analítica, también requiere, entre otros atributos, juicio técnico, es decir, cuándo y cómo utilizar una técnica dada, así como habilidades de comunicación y supervivencia organizacional. Es difícil prescribir cursos de acción específicos, semejantes a los que indica la teoría precisa de la mayoría de los modelos matemáticos, para estos factores intangibles. Sin embargo, podemos ofrecer lineamientos generales para la implementación de la IO en la práctica. Para implementar la IO en la práctica, las fases principales son: 1. Definición del problema. 2. Construcción del modelo. 3. Solución del modelo. 4. Validación del modelo. 5. Implementación de la solución. La fase 3, que se ocupa de la solución del modelo, es la mejor definida y por lo general la más fácil de implementar en un estudio de IO, porque maneja principalmente modelos matemáticos precisos. La implementación de las fases restantes es más un arte que una teoría. La definición del problema implica definir el alcance del problema investigado. Esta función debe ser realizada por todo el equipo de IO. El objetivo es identificar 3 elementos principales del problema de decisión. 1. Descripción de las alternativas de decisión. 2. Determinación del objetivo del estudio. Y 3. Especificación de las limitaciones bajo las cuales funciona el sistema modelado. La construcción del modelo implica un intento de transformar la definición del problema en relaciones matemáticas. Si el modelo resultante se ajusta a uno de los modelos matemáticos estándar, como la programación lineal, se suele obtener una solución utilizando los algoritmos disponibles. Por otra parte, si las relaciones matemáticas son demasiado complejas como para permitir la determinación de una solución analítica, el equipo de IO puede optar por simplificar el modelo y utilizar un método heurístico, o bien considerar la simulación, si es lo apropiado. En algunos casos, una simulación matemática puede combinarse con modelos heurísticos para resolver el problema de decisión. La solución del modelo es por mucho la más sencilla de todas las fases de IO porque implica el uso de algoritmos de optimización bien definidos. Un aspecto importante de la fase de solución del modelo es el análisis de sensibilidad. Tiene que ver con la obtención de información adicional sobre el comportamiento de la solución óptima cuando el modelo experimenta algunos cambios de parámetros. El análisis de sensibilidad es particularmente necesario cuando no se pueden estimar con precisión los parámetros del modelo. En estos casos es importante estudiar el comportamiento de la solución óptima en el entorno de los parámetros estimados. La validez del modelo comprueba si el modelo propuesto hace en realidad lo que dice que hace, es decir, predice adecuadamente el comportamiento del sistema que se estudia. Al principio, el equipo de IO debe estar convencido de que el resultado del modelo no contenga sorpresas. En otras palabras, ¿tiene sentido la solución? Los resultados son intuitivamente aceptables. Del lado formal, un método común de comprobar la validez de un modelo es comparar su resultado con resultados históricos. El modelo es válido si, en condiciones de datos de entrada iguales, reproduce de forma razonable el desempeño pasado. Sin embargo, no suele haber seguridad de que el desempeño futuro continuará copiando el comportamiento pasado. Además, como el modelo se basa en el examen cuidadoso de datos pasados, la comparación propuesta casi siempre es favorable. Si el modelo propuesto representara un sistema nuevo, inexistente,
no habría datos históricos disponibles. En esos casos podemos utilizar la simulación como una herramienta independiente para comprobar el resultado del modelo matemático. La implementación de la solución de un modelo validado implica la transformación de los resultados en instrucciones de operación comprensibles que se emitirán a las personas que administrarán el sistema recomendado. La responsabilidad de esta tarea recae principalmente en el equipo de IOF. Bueno, entonces aquí tenemos las fases de estudio de la investigación de operaciones. Vamos a colocarlas aquí. Bueno, hay que recalcar que realmente aquí, dentro de las 5 fases que estamos listando aquí, los pasos para desarrollar un modelo de investigación de operaciones, las fases que son realmente difíciles son las 2 primeras y las 2 últimas, porque implica llevar la solución del modelo que tengamos, tanto abstraerlo de la realidad como llevarlo a la práctica. Nosotros en este curso de investigación de operaciones, para su alivio y su despreocupación, entre comillas, nos vamos a enfocar en la etapa más sencilla, en esta etapa, en la etapa de la solución del modelo. Entonces ustedes, si eventualmente más adelante, ya sea en su etapa profesional o más adelante en algún proyecto aquí dentro de la carrera, llegan a o piensan llevar un estudio de este tipo, sí tendrían que realizar todo lo que hemos hablado desde hace rato, ¿no? Desde definir el problema, construir el modelo, darle solución al modelo, validarlo después y llevar ese resultado a la realidad, implementarlo. Entonces, les digo, de cierta forma, aquí en esta materia no vamos a tener tanto problema, debido a que acaso nos vamos a enfocar más en esta etapa 3 y vamos a tomar un poco lo correspondiente a las etapas 2 y menos a la 4, en menor medida a la 4, pero el grueso del curso lo estamos desarrollando en relación a este tercer paso, la solución del modelo. Entonces, para encontrar la solución de dicho modelo, pues ya lo vimos, hay varias técnicas: la programación lineal, la programación entera, redes, etcétera. Bueno, vamos a lo que sigue, ya casi para concluir. Efecto de la investigación de operaciones. La investigación de operaciones ha tenido un efecto impresionante en el mejoramiento de la eficiencia de numerosas organizaciones de todo el mundo. En el proceso, la IO ha contribuido de manera significativa al incremento de la productividad de la economía de varios países. Hoy existen más de 30 países miembros de la International Federation of Operational Research Societies, IFRS, cada uno de los cuales cuenta con una sociedad de investigación de operaciones. Tanto en Europa como en Asia existen federaciones de sociedades de IO que dan conferencias y publican revistas internacionales en esos continentes. Además, el Institute for Operations Research and Management Science, INFORMS, es una sociedad de IO internacional. Entre sus múltiples revistas existe una llamada Interface, que publica artículos que presentan estudios importantes de IO y el efecto que estos tuvieron en sus organizaciones. Para dar una mejor idea de la amplia aplicabilidad de la IO,
En la tabla 1 se enumeran algunas aplicaciones reales. Tabla 1. Aplicaciones de la investigación de operaciones que se describirán en los recuadros de aplicación. Tema 1. Bueno, Introducción. aquí vamos a poner esa tabla que aquí en la presentación no aparece. Y bueno, vemos varias empresas: Federal Express, Continental, Samsung, Taco Bell, Sears. Todas empresas mundialmente conocidas y reconocidas. Y bueno, vemos que de acuerdo a los diferentes casos de aplicación, pues han tenido ahorros bastante considerables en el orden de los millones. Aquí estamos hablando en el orden de los millones de dólares, ¿no? Bueno, para finalizar, vamos a escuchar el siguiente audio extraído de la Universidad Autónoma de Campeche. Es un audio breve, entonces vamos a escucharlo para complementar lo dicho en esta presentación. Muy buenas tengan todos ustedes. Soy Eric Cabrera y yo les hablaré de un tema que se me ha hecho muy interesante debido a que su aplicación representa grandes beneficios en las organizaciones. Y pues buscando por ahí me encontré con el caso de Taylor y Huxley, dos hombres de la ciudad de San Francisco que diseñaron un método para programar el horario de las rondas oficiales de policía de San Francisco, usando un modelo de programación lineal, la programación de mes y la programación entera. El ahorro sumó 11 millones de dólares anuales. O el caso de DeWitt y Coles, que diseñaron un modelo de mezcla para 4 tipos de gasolina con programación lineal y no lineal, ahorrando 30 millones de dólares al año. Ahora, ¿de qué maravillosa herramienta estamos hablando? Pues nada más ni nada menos que de la investigación de operaciones. ¿Alguna vez han escuchado acerca de la investigación de operaciones? Pues no es de las disciplinas más populares, pero, y a mi punto de vista, es una de las más necesarias, y en cuanto a las áreas de una empresa u organización, de las más requeridas. Y para empezar, he invitado a la maestra Diana Mesh de la Facultad de Ingeniería para que nos explique en qué consiste. Hola Eric, te agradezco la invitación y hablemos entonces de la investigación de operaciones. Esta es una materia estrechamente relacionada con la administración de recursos. Una organización que está comprometida con la mejora continua invita a la revisión de sus procesos y a una intervención en caso de ser necesaria, favoreciendo la utilización de sus recursos. La toma de decisiones, entonces, es sumamente importante para el buen funcionamiento. El respaldo de la ciencia garantiza el correcto desarrollo de los procesos de producción y gestión, tomando decisiones acertadas que optimizan las utilidades y de esta manera alcanzar una mejor ubicación en su mercado de acción. Entonces, maestra, ¿el objetivo de esta disciplina es la buena administración de los recursos de una organización? Así es, Eric. El saber administrar correctamente tus recursos provocará varios beneficios, como el aumento de tus utilidades o la disminución de tus gastos. De hecho, la investigación de operaciones es la aplicación del método científico, haciendo uso de las matemáticas, por equipos interdisciplinarios a problemas que comprenden el control y gestión de sistemas organizados, esto con el objetivo de encontrar soluciones que sirvan mejor a los propósitos del sistema como un todo, enmarcados en la toma de decisiones. Por su naturaleza, la investigación de operaciones busca el bienestar de toda la organización, no solo de algunos componentes, sino busca soluciones óptimas globales. Pues como bien decía la maestra, la importancia de esta disciplina es grande, debido a que sabiéndola aplicar nos generará mayor producción y también menores gastos. Pues maestra, le agradezco su aportación, esperando que pueda acompañarnos más adelante. Gracias a ti por la invitación y es un gusto que existe el interés por esta importante disciplina. A manera más sencilla, la investigación de operaciones es parecido como si tomáramos algo de matemáticas, lo mezcláramos con programación y sazonáramos con algo de administración. Es algo así como una rara sustancia entre dos cosas aparentemente contrarias entre sí. Algo teórico como lo es la administración, y algo sumamente práctico, cual es el caso de las matemáticas. Esto es porque el uso de esta es la buena administración de los recursos de una organización mediante ecuaciones matemáticas. Sí, escucharon bien,
Los recursos que forman parte de la organización, como camiones, productos, sucursales, etc., se modelan en fórmulas matemáticas en las cuales trataremos de hallar un beneficio, ya sea ganar más dinero, obtener mayores ingresos o hasta reducir en costos de producción. Pues esto es todo por hoy y les recuerdo que pueden descargar más material de esta colección justo donde descargaron este. Más adelante hablaremos de métodos y técnicas para aplicar la investigación de operaciones a la vida práctica. Y gracias por su atención. Bueno, aquí hay que tomar una consideración importante de lo que acabamos de escuchar. Y es que nuevamente hay que recalcar que la investigación de operaciones no es una bola de cristal que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer en una determinada situación aplicada a un negocio, a una industria. Para llegar a eso, primero debemos de haber definido de manera correcta un modelo. Ya vimos entonces que para establecer de manera adecuada un modelo se deben de seguir ciertas características o se deben de tener ciertas características, como lo mencionamos, un equipo interdisciplinario con amplios conocimientos en todas las áreas. También se debe de tener juicio. También debemos de tener sentido común, que yo creo que esto es lo más importante. Pero también debemos de tener conocimientos en técnicas estadísticas, en matemáticas, en ciencias y en otro tipo de disciplinas. No, ahí en el audio que acabamos de escuchar recalcaban mucho que o vendían o tratan de vender la investigación de operaciones como muy atractiva, porque mencionan que a través de ella van a tener más ganancias, van a vender más, van a producir más. Entonces deben de tener mucho cuidado con eso. No siempre va a suceder así, y si es que no sucede así, seguramente será porque la definición de su modelo y su construcción fue hecha de mala manera. Entonces hay que tomar con mucho cuidado esta situación, la de llevar a cabo la construcción de un modelo, porque muchas veces pudiera suceder que a lo mejor el obtener una solución pudiera ser más factible o más fácil encontrarla mediante otros métodos. Sin embargo, una metodología de investigación de operaciones bien aplicada, pues como ya vimos hace un momento, también puede llevar a ahorros significativos o a ganancias significativas a cualquier empresa. Bueno, aquí terminamos esta presentación. Seguimos más adelante.